Hola developers, cuando iniciamos en el mundo de la programación se hace muy complejo conseguir nuestro primer ansiado primer empleo, porque muchas empresas nos piden experiencia o que demostremos que hemos realizado algún trabajo previo. En el video del día de hoy vamos a estar realizando una aplicación que será un API REST utilizando la tecnología Spring Boot, que tiene dos objetivos fundamentales. Primero, aprenderemos a hacer una aplicación completa utilizando Spring Boot y aplicando las mejores prácticas. Y segundo, esta aplicación les será útil, pues la podrán colocar en su currículum o en su portafolio como parte de los trabajos realizados. Vamos con la introducción y nos vemos con el video del día de hoy. Bienvenidos. Como comentábamos, vamos a desarrollar una aplicación Spring Boot completa. Antes de realizar la aplicación, partiremos del problema que nos plantean resolver. Para ello, el problema es el siguiente: crear una aplicación web, o sea, un API REST, en este caso, para la gestión de tareas personales. De cada una de las tareas personales que se guardarán en el sistema, se deberá almacenar la siguiente información: título de la tarea, descripción de la tarea, fecha de creación, fecha estimada de terminación de la tarea, un check que marcará si está finalizada sí o no, y además el estado de la tarea. Entiéndase el estado como un valor, como una lista de dos posibles valores. On time, que significa que la tarea está antes de la fecha de culminación, y late, o sea que está tarde, que se ha pasado la fecha de finalización de la tarea y no la hemos marcado como terminada, como finalizada. Para ello, además, las funcionalidades específicas que nos piden de este sistema son: primero, debe tener la funcionalidad de crear tareas; una segunda funcionalidad de obtener todas las tareas que están guardadas en el sistema; una tercera funcionalidad que será obtener todas las tareas filtradas por estado; una cuarta tarea que será marcar una tarea como cumplida, o sea, una tarea que esté previamente creada, poder marcarla como cumplida en el sistema; y además de eso, una funcionalidad que nos permita eliminar una tarea. Como requisitos no funcionales de este sistema nos piden: primero, que usemos Spring Boot como marco de trabajo; segundo, que usemos H2, que es una base de datos embebida SQL muy similar a MySQL o Postgre; y tercero, que usemos Swagger. Swagger es una herramienta, para los que no lo conocen, que está destinada a documentar la API REST que desarrollemos. Es fundamental usar siempre Swagger cuando desarrollemos API REST, pues luego las personas que van a integrarse con nuestra API, digamos el desarrollador de frontend o de una aplicación móvil, serán capaces de entender cuáles son los endpoints que hemos desarrollado y cómo integrarse a ellos. Vamos entonces a la parte práctica, a resolver este ejercicio utilizando Spring Boot. Para ello vamos a usar el entorno de desarrollo integrado IntelliJ, que es el entorno de desarrollo integrado más común que existe hoy en las empresas. Vamos entonces a la parte práctica. Muy bien, para iniciar un proyecto de Spring Boot, lo primero sería arrancar el IDE, el entorno de desarrollo integrado que estemos utilizando. Puede ser IntelliJ o Eclipse, el que sea, y entonces ponernos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es iniciar un nuevo proyecto, y cuando iniciemos un nuevo proyecto vamos a venir a la pestaña que está a la izquierda y señalar Spring Initializer. Una vez marcado Spring Initializer, pongamos entonces los datos del proyecto que vamos a crear. El nombre de nuestro proyecto será todo app, que será el nombre de la aplicación que vamos a realizar. Vamos a seleccionar Maven o Gradle. Me gusta usar Maven. Java. El nombre del paquete que vamos a construir. Vamos a poner, por ejemplo, con un nombre que querramos. En este caso, Sagabit, que es el nombre de nuestro blog. Y listo. Y el artefacto se llamará todo app. Seleccionamos la versión de Java que deseemos usar. Aquí yo tengo la versión de Java 11 y entonces le damos siguiente. Al darle siguiente, esto se va a conectar a un servicio que hay en internet que se llama Spring Initializer. Spring Initializer es una aplicación online que nos permite elegir las dependencias de nuestro proyecto y generar nuestro proyecto Maven o Gradle de una manera sencilla, eligiendo las dependencias que vamos a usar. Esto solo funciona en este caso para los proyectos que se realizan con Spring Boot, aunque otras tecnologías recientemente están usando este tipo de mecanismo de inicialización de proyectos. Bueno, para ello vamos a elegir las dependencias de nuestro proyecto. Primero
utilizaremos Lombok. Lombok es una biblioteca que nos permite de una manera muy sencilla generar todo el código, digamos, engorroso de una entidad. Por ejemplo, los seres, los getters, los constructores y todo este tipo de código que es código repetitivo. Además de esto, vamos a elegir el paquete web de Spring, Spring Web. Spring Web habilita lo que se conoce como Spring MVC y es lo que nos va a permitir en un proyecto Spring Boot poder crear una API REST. Entonces, elijamos Spring Web. Además de eso, como un requerimiento no funcional, nos han pedido que el sistema use la base de datos H2. Busquemos entonces acá en buscar H2 y acá está H2 Database y además H2 al ser una base de datos SQL también se gestiona, se puede gestionar desde JPA. Entonces buscaremos JPA, Spring Data JPA. Ya con estas dependencias básicamente podemos arrancar a desarrollar nuestro primer proyecto. Para ello entonces vamos a darle finalizar. Al darle finalizar esto descargará el proyecto que hemos generado y lo traerá hacia nuestro sistema local. Acá lo tenemos. Nos saca un README, no nos interesa por ahora. Y nos interesa venir acá y ver el archivo pom.xml. Pom.xml es el archivo fundamental donde se gestionan todas las dependencias y la forma de construcción de nuestro proyecto Spring Boot. Para ello buscamos las dependencias, acá se está resolviendo. Eso significa que se está conectando a los repositorios de Maven, o sea, donde están las dependencias Java que usará el proyecto y las comenzará a descargar. Esto lo hace de manera automática, no hay que hacer nada especial ni tener nada especial previamente configurado. Aquí se está descargando y está trayendo las dependencias. Si se fijan bien, aquí como dependencias tenemos Spring JPA, que lo hemos seleccionado, el Spring Web, la base de datos H2 y Lombok, que son las dependencias que hemos señalado a la hora de generar nuestro proyecto Spring Boot. Esperemos entonces que se resuelvan las dependencias. Vamos a darle un tiempo. Muy bien, ya tenemos las dependencias listas y descargadas. Ha terminado el proceso de obtener las dependencias desde el servidor de dependencias. Entonces ahora nos tocaría verificar acá algunos elementos. Primero, como podemos ver, estamos utilizando la versión Spring Boot Starting Parent, que es, digamos, el proyecto raíz a partir del cual nacen todas las aplicaciones de Spring Boot. Y aquí estamos usando la versión 2.6.4. Vamos a hacer un cambio en esta versión por un problema de compatibilidad que hay en las últimas versiones con respecto a Swagger. Y entonces aquí vamos a cambiar y vamos a poner la versión 2.5.8, que de igual manera funciona. No hay ningún problema, lo que vamos a utilizar una versión que estaba un poquito más atrás. Guardamos y le damos acá a esta opción sincronizar. Esto lo que va a hacer es que va a traer las dependencias relacionadas con esta versión que hemos marcado acá del proyecto Spring Boot Parent. Está descargando, esperamos a que termine. Acá ha terminado de descargar las dependencias de esta versión que hemos marcado y entonces ahora vamos a añadir algunas dependencias que nos faltan, que eran parte de los requerimientos no funcionales. Recordarán que en el ejercicio nos habían pedido que usáramos la versión de Swagger, o sea, que usáramos Swagger en el proyecto. Para ello debemos añadir una versión. Swagger forma parte de un proyecto que se llama OpenAPI, una especificación para documentar las APIs y poder desarrollar APIs de manera uniforme. Bien, entonces para ello vamos a añadir unas dependencias nuevas acá debajo, que acá las tenemos. Y hemos añadido la versión 2.92 de lo que se conoce como SpringFox Swagger y SpringFox Swagger UI. El caso de SpringFox Swagger lo que nos permite realizar es documentar la API, pero en un formato que lo entienden las computadoras. O sea, genera la documentación de la API en formato JSON. Y en el caso de Swagger UI, lo que nos permite es ese JSON que se generó anteriormente, lo renderiza y lo visualiza dentro de una aplicación web muy bonita que vamos a verla cuando estemos desarrollando el proyecto. Bueno, con estas dependencias le volvemos a dar acá sincronizar y se volverán a descargar las dependencias. Se están descargando las dependencias necesarias, indexando en el sistema y pronto estaremos listos para comenzar a desarrollar nuestra aplicación ya con todas las dependencias incluidas. Bien, el primer paso para desarrollar una aplicación móvil, una aplicación Spring Boot, luego
de tener ya identificado cuáles son los requerimientos funcionales que nos piden en el sistema, sería, luego de añadir las dependencias necesarias, sería definir la estructura de paquetes que va a tener nuestra aplicación Spring Boot. Por lo general, casi todos los desarrolladores usan una arquitectura o un sistema de paquetes bastante similar a la hora de desarrollar una aplicación Spring Boot. Para ello vamos a venir a SRC, vamos a venir a Main, Java, y aquí tenemos el paquete principal que hemos creado. Dentro de este paquete vamos a crear los subpaquetes que serán los que contendrán las clases que formarán parte de nuestra aplicación. Para ello entonces vamos a crear la estructura siguiente. Por lo general, la estructura que se crea es la siguiente. Primero, un paquete persistencia. Vamos a hacerlo en inglés porque en la realidad las aplicaciones se desarrollan en idioma inglés. Vamos a crear un paquete persistencia. Este paquete persistencia se encargará de almacenar todos aquellos elementos que forman parte de la persistencia de nuestra aplicación. Por ejemplo, las clases de entidad y los repositorios de acceso a datos que vamos a usar utilizando Spring Data JPA. Ahorita lo vamos a ver en concreto. Además de esto, existe en casi todas las aplicaciones un paquete llamado Service. El paquete Service nos permitirá tener las clases que se encargan de la lógica de negocio en nuestra aplicación. Es donde están los casos de uso o la lógica de negocio de nuestra aplicación. Además de esto, crearemos un paquete Controller. El paquete Controller es el que almacenará todos aquellos elementos que forman parte de la API REST o de la capa más superior de nuestra aplicación. ¿Está bien? Añadiremos otras capas, otros paquetes adicionales como son, por ejemplo, el paquete Util, donde guardaremos clases utilitarias en caso de que lleguemos a necesitar. Añadiremos un paquete llamado Exceptions, donde crearemos las clases de excepciones que pudiéramos llegar a necesitar para el desarrollo de nuestra aplicación, y añadiremos un paquete Context. Este paquete guardará aquellos elementos que forman parte del contexto de nuestra aplicación. En este caso, sobre todo clases de configuración y demás. Vamos a usarlo en esta aplicación particular para guardar la información de configuración de Swagger, que la vamos a ver a continuación. Bien, una vez tengamos nuestra estructura de paquetes creada, o por lo menos la estructura más general de paquetes creada, vamos entonces a comenzar a desarrollar nuestra aplicación. Para ello, lo primero sería crear lo que se conoce como los elementos más cross de la aplicación o que son más transversales de la aplicación. Como por ejemplo, primero añadiremos la configuración de Swagger. La configuración de Swagger es parte de lo que se conoce en las aplicaciones como código boilerplate, lo que significa que es casi siempre lo mismo. Por lo tanto, lo hemos traído de otro proyecto y lo pegaremos de uno. Para ello, dentro del paquete context, vamos a crear una clase que se llame SwaggerConfig. Y vamos a crear esta clase que está aquí adentro. Por acá la podemos ver. Y aquí vamos a añadir entonces nuestra clase que hemos creado. Esto es lo que sería SwaggerConfig. Aquí, ¿qué tenemos? Primero, tenemos la anotación @configuration. La anotación @configuration es un proyecto Spring Boot. Lo que significa es que la clase que está anotada con esta configuración, con este @configuration, tiene la capacidad de crear bins. Y esos bins dentro de Spring formarán parte o deberán incluirse dentro del application context de nuestra aplicación Spring o Spring Boot. Funciona en ambos tecnologías, tanto en Spring como en Spring Boot. Estamos trabajando en la creación de un curso de Spring Boot donde vamos a explicar todos estos elementos más teóricos. No me voy a detener mucho durante la realización del ejercicio porque nos dilataríamos demasiado. Pero básicamente aquí está el bin que hemos creado. Hemos utilizado la anotación enable Swagger 2, lo que significa que estamos habilitando Swagger 2 en el proyecto. Aquí hemos creado el bin fundamental o el bin principal y el bin tiene un grupo de información asociada. Este grupo de información asociada sería la información de la API que se va a mostrar después en el Swagger UI a los usuarios que vayan a usar nuestra API. Ahorita lo vamos a ver cuando avancemos un poquito más. Bueno, básicamente aquí es importante tener en el bus package el nombre de nuestro proyecto. Aquí vean que tenemos home.sacavix.todoapp.controller. Esto significa que Swagger va a escanear
todo lo que esté dentro del paquete controller y va a buscar todas aquellas cuestiones o todas aquellas clases que estén anotadas con @redcontroller. ¿Para qué? Para renderizar los métodos y a partir de ahí documentar la API que hemos desarrollado. Bien, hasta este punto todo vamos bien. Vamos entonces ahora al siguiente punto. Ya tenemos Swagger habilitado en nuestra aplicación. Ahora lo que debemos hacer es inicializar en nuestra aplicación algunas properties. En Spring, las propiedades se almacenan dentro de la carpeta Resource y dentro de la carpeta Resource, por defecto, nos crea un fichero que se llama application.properties. Application.properties es un formato de poder almacenar configuraciones dentro de Spring Boot. Nosotros no vamos a usar Application Properties, vamos a usar el otro formato de creación de propiedades o de manejo de propiedades que hay, que es el formato YML. Entonces, vamos a renombrar este fichero y vamos a ponerle YML. ¿Por qué utilizo YML? Bueno, es más legible y es más sencillo de entender. Y entonces, básicamente, me gusta más usar YML. ¿Se puede usar application.property? Por supuesto, claro. Cada cual usa el sistema que más le parezca. Bien, entonces vamos ahora a poner algunas propiedades que son necesarias para que nuestro proyecto arranque. Para ello, igual, como es código que prácticamente se repite de un proyecto a otro, lo voy a copiar y pegar de otro proyecto que tengo muy similar y hacemos los cambios que sean necesarios. Bien, las propiedades que vamos a necesitar dentro del fichero application.yml para que nuestro proyecto pueda funcionar son las siguientes. Primero, el Spring Application Name. Esto lo único que indica es el nombre de nuestra aplicación. En realidad no es necesario para este tipo de proyectos. En un proyecto de microservicios esto sí es necesario, pero acá no. Luego tenemos el Spring Data Source, donde vamos a especificar el driver que vamos a usar. Este driver ya está como parte de las dependencias que hemos descargado anteriormente, que son las dependencias H2. Hemos establecido un usuario y una contraseña para conectarnos a esa base de datos embebida. Hemos definido el nombre de nuestra tabla, de nuestra base de datos, que va a ser todo.app. Además, hemos habilitado la consola H2. Esta habilitación de la consola H2 nos va a permitir visualizar en la base de datos los elementos que vayamos a ir guardando y obteniendo a medida que necesitemos. Y además otras configuraciones de JPA, como son que muestre las queries. Y aquí esta configuración específica de Hibernate, que nos va a permitir que cada vez que la aplicación arranque, cree nuevamente nuestras tablas y de esta manera nos facilita el desarrollo de una manera mucho más sencilla. Entonces, para probar que lo que hemos hecho hasta acá funciona, vamos entonces primero a crear un controlador muy sencillo. Vamos a crear un Task Controller. Lo creamos y a la vez que tenemos el Task Controller vamos a anotarlo con la anotación de Spring que identifica a esta clase como un controlador, que es la anotación REST-Controller. A la vez que la hayamos anotado con REST-Controller, ya significa que Spring va a reconocer que eso va a ser un controlador. Entonces ahora vamos a tratar de iniciar nuestra aplicación a ver si funciona y ya tenemos Swagger habilitado en el proyecto. Para ello le damos iniciar acá. Va a ser el build. Voy a abrirnos la terminal ahora. Está arrancando la aplicación y acá dice nuestra aplicación ha inicializado correctamente. Ahora necesitamos acceder a Swagger. Si podemos ver aquí donde dice API Docs, ¿qué significa esto? Esto significa que ya Swagger ha generado lo que se conoce como la documentación de la API que está disponible en esta dirección. Ahora existe el otro elemento que es Swagger UI, que es lo que nos va a permitir poder acceder a esa documentación para visualizarla. Para ello tenemos que abrir el navegador, el que deseemos, y una vez que tengamos el navegador abierto, entonces vamos a acceder a la URL de Swagger, que por defecto está ubicado en la dirección siguiente. Localhost 8080, que es el puerto por defecto de una aplicación Spring Boot, y dentro de 8080 accedemos entonces a la URL /swagger-ui.html. Accedemos acá. Y aquí ya tenemos nuestra API documentada. ¿Qué pasa? Que nuestra API aún no tiene nada, no tiene operaciones, no tiene funcionalidades, porque por supuesto no las hemos creado. Pero ya tenemos lista nuestra documentación de nuestra API. Ahora podemos ponernos a desarrollar tranquilos, que cada vez añadimos
una nueva funcionalidad va a aparecer documentada acá de manera automática. Para ello entonces vamos a volver a la aplicación y ponernos a desarrollar. Muy bien, luego de tener los elementos de la infraestructura más transversales ya colocados y programados, como es el caso de Swagger Config, vamos a comenzar a desarrollar nuestra aplicación en sí. Para ello, las aplicaciones por lo general se desarrollan de abajo hacia arriba. O sea, comenzaremos por las capas inferiores de la aplicación, lo que sería el diseño de las entidades, de los repositorios, de los servicios y por último de los controladores. Para ello vamos a utilizar entonces, vamos a comenzar definiendo nuestra entidad principal de la aplicación, que sería la entidad tarea. Recuerden en el problema que una tarea tiene un grupo de atributos y que esos atributos debemos manejarlos en nuestra aplicación. Recuerden el problema que planteamos al inicio del video. Para ello entonces vamos a venir dentro de persistencia y vamos a crear un nuevo paquete. Este paquete se llamará Entities y será el encargado de almacenar todas las entidades que formen parte de nuestro proyecto. En este caso, en nuestro proyecto particular, por ahora tenemos una sola entidad y la entidad se llamará tareas. Entonces, dentro de Entity, creamos la entidad Task. En inglés, como les comentaba. Usaremos entonces la entidad Task y vamos a poner ahora cuáles son los atributos que forman parte de esta entidad en base al problema que nos plantearon al inicio del video. Primero sería, cada tarea tiene un título. La tarea además tiene una descripción. La tarea tiene una fecha de creación. Para ello vamos a usar local date time y llamaremos created date. Además de esto, la tarea tiene, además de la fecha de creación, tiene una fecha de finalización estimada, que también sería un local date time. ETA, en siglas en inglés, es una sigla que se utiliza bastante para definir fecha de finalización estimada. Además de esto, las tareas tienen un atributo que define si la tarea está cumplida o no. En este caso sería un booleano. Sería en este caso finished. Y además de esto, la tarea tiene un estado. En este caso vamos a usar un tipo de dato enumerativo para marcar el estado de la tarea. Sería private. Llamaremos al tipo de dato task status. Y task status acá. Acá nos dice que no existe este dato y podemos crearlo. Nos dice crear un menú task status. Lo vamos a crear ahí mismo y va a poder tener dos posibles valores. Esos posibles valores son OnTime, que nos habían comentado a la hora de editarnos el problema, o Late. Y ahí tenemos el tipo de dato enumerativo con los dos posibles valores que puede tener este atributo que está acá. Como esto es un elemento que se almacena en base de datos y vamos a utilizar Spring, con Hibernate nos exige que la clase o la entidad tenga un valor identificativo. Y este valor identificativo se identifica con la anotación @id. Si se fijan bien, con esta anotación ya marcamos que vamos a tener un campo que va a ser el ID de la entidad. En este caso, vamos a crear un atributo nuevo para que sea el ID de la entidad. Ese atributo nuevo vamos a tenerlo de tipo long y se va a llamar ID, así mismo. De esta forma ya tenemos un campo numeral que va a ser el identificador de la tarea. Además, este campo numeral que va a ser el ID de la tarea, vamos a crearlo para que se cree de manera automática e incremental. Para ello utilizamos la anotación generated value. La anotación generated value nos permite de manera automática, siguiendo una estrategia dentro de Hibernate, generar de manera automática valores para un atributo. Y aquí le ponemos strategy y le decidimos la tarea que vamos, o la estrategia que vamos a usar. Y le definimos entonces generation type y le ponemos aquí automática. De esta forma, Spring va a elegir junto con JPA y Hibernate la estrategia más adecuada en dependencia del sistema de gestión de bases de datos que vamos a usar.
Y aquí ya tenemos nuestra clase tarea creada. Nos queda un elemento más. Esta clase debe ser una clase de entidad y por lo tanto debemos marcarla con @entity, lo que significa que es una entidad de base de datos. Y si quisiéramos ponerle un nombre específico a esta entidad que se va a convertir finalmente en una tabla de la base de datos, podemos usar la anotación @table y por defecto le ponemos un valor, que puede ser, por ejemplo, name, y un valor que queramos para el nombre de la tabla en particular. En este caso, task. Si no ponemos nada por defecto, en este caso, como coincide con el nombre de la clase, se va a llamar igual, pero está bueno siempre especificarlo. Además de eso, vamos a utilizar la anotación de lombo @data para poder obtener los getter y los setter de esta clase, que lo vamos a usar más adelante. De esta forma ya hemos creado la clase entidad fundamental de nuestro proyecto, que es la clase task. Ahora, esta clase task o esta entidad task nos va a permitir, de alguna manera, como ya está marcada como entidad, convertirla en una tabla. Y entonces ahora necesitamos crear un repositorio que nos permita acceder a la base de datos. Para ello, Spring y Spring Data JPA nos brindan las interfaces JPA repositores y otras. Entonces, el siguiente paso sería crear un paquete de manera ordenada para guardar todos aquellos repositorios de nuestro proyecto. Para ello vamos a dar clic derecho, nuevo paquete, y dentro de persistencia vamos a crear un paquete para nuestros repositorios. Repository. Y aquí ya tenemos nuestro paquete. Y vamos a crear ahora el repositorio de acceso a datos para la entidad task que hemos creado. Venimos acá y le ponemos acá el nombre. Por conveniencia siempre se pone el nombre de la entidad seguido de la palabra repositorio. Entonces ponemos task repository. Y una vez que la hemos creado, esto va a ser una interfaz, le decimos que esta task repository extiende de una entidad o de una interfaz de JPA que se llama JPA repository. JPA repository recibe dos parámetros. Uno, T, que es el tipo o el nombre de la entidad para la cual va a persistir valores, y otro parámetro es el ID. Ese ID tiene que coincidir con el tipo de datos que pertenece al campo que hemos marcado con @id en nuestra entidad. En este caso sería la entidad, el tipo T sería task y long sería el valor del identificador. Si volvemos a task, pulsamos control y arriba de task y vemos que @id es el campo que identifica el identificador que se convertirá finalmente en la llave primaria de nuestra base de datos, y este tipo es long. Por lo tanto, task y long, task y long. Volvemos entonces al repositorio task y long. Nombre de la entidad, tipo de datos del identificador que hemos marcado con @id en la entidad. Bien, con esto ya tenemos un repositorio que podemos usar para acceder a la base de datos de nuestra aplicación. Bien, el próximo paso, ¿cuál sería? Bueno, entonces seguir construyendo nuestra aplicación de manera ordenada. Ya creamos la entidad, creamos el repositorio, ahora vamos a crear el servicio en particular. Para ello vamos a crear dentro del servicio un servicio para esa entidad que se llame Task Service. Task Service es un servicio, y como es un servicio, lo más ideal es anotarlo con el estereotipo de Spring @service. Esto le va a decir al contenedor de bin de Spring que para esta clase en particular cree un bin y lo guarde en el contenedor de bin para que posteriormente sea inyectado donde quiera que sea necesitado. Bien, ahora el Task Service, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para implementar toda aquella lógica de negocio, todas aquellas funcionalidades en particular que vamos a necesitar para darle cumplimiento al objetivo de nuestro proyecto. Recordarán, la tarea número 1 era crear nuevas tareas. Por lo tanto, aquí en este Task Service debe estar esa lógica necesaria para crear nuevas tareas. Bien, lo primero que sería utilizar el repositorio. El servicio se conecta al repositorio y el repositorio a la base de datos. Bien, para ello vamos a utilizar el mecanismo de inyección de dependencia de Spring, que nos permite, utilizando el principio de inyección de dependencia, inyectar un objeto de una clase en otro. Para ello vamos a utilizar private final
La palabra final lo que le da es inmutabilidad, o sea, que no sea cambiable. Después utilizamos task repository, porque queremos acceder desde el servicio al repositorio. Y vamos a poner aquí simplemente repositorio. Bien, ahora Spring nos está marcando esto como un error. Y para ello le damos aquí y le decimos añadir constructor. ¿Esto qué hace? Esto nos crea la inyección de dependencia basada en constructor. Hay muchas formas de hacerlo, poniendo la palabra @autoware aquí arriba, haciéndolo por método o haciéndolo por constructor. La buena práctica dice que siempre lo debemos hacer por constructor, porque facilita mucho la testeabilidad futura. Bien, entonces vamos a implementar o a dar inicio a implementar la primera funcionalidad de nuestro proyecto. La primera funcionalidad es crear una nueva tarea. Entonces vamos a anotar acá, vamos a crear un método que nos devuelva la tarea creada y el método se va a llamar createTask, que es el método que nos han pedido. Y aquí le podemos pasar, si queremos, la tarea que vamos a crear. Ahora, es importante que volvamos un momento a la definición de la palabra tarea o de la entidad tarea. Para ello vamos a tarea y aquí tenemos. Tarea tiene como atributos un ID, un título, una descripción, una fecha de creación. No es necesario que el usuario a la hora de crear una nueva tarea nos especifique la fecha de creación, porque eso previamente nosotros lo podemos hacer. No es necesario que el usuario a la hora de crear la tarea nos ponga si la tarea está finalizada o no, porque se supone que si la crea es porque la va a cumplir en el futuro. Y entonces no es necesario que ponga este campo. Ni es necesario tampoco que ponga el campo task status, porque por defecto se entiende que si la está creando es porque es una tarea que está previa o sea, que no está tarde de manera general. Entonces, para esto lo que se utilizan son los famosos DTO. Un DTO es un objeto de transferencia de datos. Permite mover datos dentro de la aplicación de una capa a otra de manera sencilla, sin necesidad de pasar todos los datos de toda la entidad por toda la aplicación, sino simplemente de una manera más simple poder definir qué datos son los datos de entrada en este caso y luego con algún mecanismo de mapeo esos DTO se mapea a una entidad real. Entonces para ello vamos a crear dentro de nuestra aplicación un nuevo paquete que se va a llamar DTO y este paquete de DTO se va a encargar de definir cuáles, en este caso, los datos de entrada que vamos a pedirle al usuario para crear una nueva tarea. Para ello vamos a crear dentro del paquete service un subpaquete que se va a llamar DTO. Lo pongo en este lugar porque aquí, en este caso particular, es donde lo vamos a usar. Podríamos haberlo puesto también dentro del controlador, sin problema, o en un paquete a nivel raíz, o sea, fuera. Esto es a decisión personal. Entonces, vamos a definir qué le vamos a pedir al usuario. Y entonces lo primero sería elegir el nombre para este DTO. Vamos a definirle task in DTO. O sea, tarea de entrada de DTO. Pues simplemente ponerle este nombre. Y aquí lo primero sería, o lo más importante es traernos inicialmente todos los datos que tenemos en tarea, todos estos, y ahora vamos a definir con cuáles nos quedamos en el DTO. El DTO define qué datos le vamos a pedir al usuario por la API para crear una tarea. Recuerden, vamos a pensar aquí juntos. El ID no hace falta porque es automático, se genera. El título sí, la descripción sí, la fecha de creación no hace falta. ¿Por qué? Porque la ponemos en el momento que el usuario crea la tarea. El tiempo estimado sí, porque lo debe establecer el usuario. Si la tarea está finalizada o no, pudiéramos ponerla, pudiéramos no ponerla. En este caso, vamos a definir no ponerla y por defecto le decimos que la tarea no está finalizada. Y el estado de la tarea. Vamos a también a carecer de, no lo vamos a poner. Al usuario simplemente le vamos a pedir el título, la descripción y la fecha estimada de la tarea. Los demás datos lo vamos a establecer nosotros como parte de la aplicación. Entonces vamos a borrar esto que está acá y a esta clase que está acá vamos a marcarla con @data. Recuerden que @data del Lombo lo que hace es habilitar los headers y los headers en nuestra aplicación. Bien, ya tenemos el task in DTO. Entonces, cuando el usuario entre los datos, lo que va a entrar solamente son estos 3 datos, pero nosotros sabemos que en la base de datos, para poder guardar la entidad, tenemos que guardar muchos más datos. Entonces, acá en el servicio,
el usuario lo que va a entrar es el task InDTO. Vamos a renombrar esta aquí para que quede uniforme, este objeto, y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Para nosotros guardar datos en Spring utilizando JPA, lo hacemos a través del repositorio. En este caso sería this.repository. Y vamos a utilizar una función que nos brindan los repositorios de datos de Spring, que se llama save, que nos va a permitir crear o guardar una entidad del tipo de repositorio. Volvemos un poquito atrás. Recordemos que el repositorio es del tipo task, por lo tanto nos permite guardar son tasks. Entonces, volviendo atrás al servicio, estamos acá, le decimos save, y aquí lo que tenemos que pasarle es un task, pero yo en realidad lo que me entró el usuario fue un task InDTO, que es una versión simplificada de esa tarea. Entonces ahora tenemos que crear un mecanismo en el cual ese DTO que entró el usuario lo convertamos en un task real para poder guardarlo en el sistema de base de datos. Para ello lo que se utiliza en la programación son los mappers. Los mappers son estructuras o funcionalidades dentro de nuestra aplicación que nos permiten agarrar un objeto y convertirlo en otro objeto o mapearlo a otro objeto. Para ello hay muchas formas de hacerlo, muchas librerías. Vamos a hacerlo de manera manual y así les queda de ejemplo y les sirve para ver cómo funciona en realidad. Para crear un mapper, entonces vamos a crear, organicemos acá, vamos a crear un paquete nuevo para guardar todos los mappers ahí dentro. Este paquete se va a llamar mapper. Y dentro del mapper vamos a guardar todos los mappers. Ahora, el primer mapper que tenemos que crear, ¿cuál es? Un mapper que me convierta un task InDTO a un task en realidad. Para ello, como buena práctica, vamos a utilizar una interfaz que se llama IMapper. Esto es una interfaz genérica para todos los mappers que creemos después. Y esta interfaz va a recibir un dato de entrada y va a recibir un dato de salida. Y esta interfaz que nos va a permitir mapear lo que entremos a la salida. Entonces, la salida es O, map, y el dato de entrada I, in. Y de esta forma tenemos un método en nuestra interfaz que nos va a permitir de alguna manera poder mapear todo lo que entremos por in a O. Ahora, esta interfaz es una abstracción genérica que la podemos usar o no. Me gusta usarla porque ayuda a organizar un poco el código. Vamos a crear ahora nuestra clase específica que va a mapear. ¿De dónde? Va a mapear del task InDTO al task. Para ello vamos a usar entonces, vamos a implementar en nuestra clase esa interfaz. Para poner nombres sugerentes y que nos ayuden después a poder encontrar las cosas en el código, el nombre de esta clase vamos a ponerle task InDTO, que es el origen, to task, que es de dónde hacia dónde vamos a mapear. Y aquí creamos nuestra clase. Y ahora le decimos a esta clase que implemente la interfaz IMapper que hemos creado. Y aquí le tenemos que especificar ahora el origen y el destino. El origen, el input de nosotros, ¿quién sería? Task InDTO, y la salida sería task. ¿Está bien? Ahora esto nos va a pedir que implementemos el método que tiene nuestra interfaz, que es el método map. Y aquí nos está diciendo que a la hora de implementar este método, nos va a devolver un task, que es el out, y le vamos a pasar un in, que es el task InDTO. Y de esta forma ya tenemos nuestro mapper bastante organizado. Este mapper después lo vamos a usar en las clases que necesitemos. Y por lo tanto, lo más ideal es declararlo como un componente de Spring para después poder inyectarlo. Para ello vamos a utilizar @component. Al crearlo como un componente ya lo podemos inyectar después en nuestra clase. Entonces, recuerden, este mapper nos convierte ese task InDTO en un task real. Para ello entonces vamos a crear el task que vamos a devolver. Vamos a ponerle acá task. Vamos a decirle que recibe new task. ¿Ven? Y entonces ahora vamos a decirle a nuestra tarea que vamos a devolver .set primero el título. Y vamos a obtenerlo de dónde? De que entró el usuario en el DTO. Sería in.getTitle. Otro elemento, task.setDescription in.getDescription. Y así task.setDescription
set eta in.getEta. Pero estos son los tres elementos que estaban en el DTO. Hay otros que no entraban y tenemos que ponerlo también, pero nosotros podemos hacerlo de manera directa. Como por ejemplo la fecha de creación, task.setCreatedDay, podemos decirle que es ahora mismo cuando se creó, o sea, en el momento en que se crea la tarea. Y para ello utilizamos la fecha localDateTime, la función localDateTime.now. Podemos también definir el status o el campo setFinished y le decimos de manera general que no está finalizada, porque cuando la tarea se crea en el momento no está finalizada, la marcamos como false y le podemos poner también un status, set task get task status, y aquí le pudiéramos crear, le pudiéramos poner, perdón, no es get, set task status, y le pudiéramos poner un task status por defecto, por ejemplo on time. Se supone que si la tarea se crea en tiempo. Esto después podemos mejorar aquí unas validaciones y demás, pero por defecto así estaría bien. Y entonces, una vez que tengamos nuestra tarea creada, la devolvemos acá. Bien, de esta forma hemos creado un sencillo mapper que nos mapea un elemento de entrada a un elemento de salida de una manera muy sencilla. Entonces ahora vamos a nuestro servicio, donde estábamos creando la funcionalidad de crear una nueva tarea. Ahora fíjense, este método nos exige guardar un task, pero nos ha entrado un task in DTO. Ahora es el momento de usar nuestro mapper. Para usar nuestro mapper, vamos a inyectarlo en nuestra clase. Private, final, task, in, DTO to task. Vamos a ponerle aquí mapper si queremos. Nos va a pedir que lo inyectemos de igual manera, que lo añadimos al constructor. Automáticamente aquí lo añade. Y una vez que lo tenemos añadido, podemos decir acá task, recibe, ¿qué cosa? Mapper.map. ¿Y qué le pasamos? El task in DTO. En este caso sería task in DTO. Y teniéndolo así, ya tenemos mapeado, ya tenemos el objeto task in DTO convertido en un objeto task. Y aquí le decimos entonces task. Una vez que tengamos esto, le podemos decir acá return task in, esto que está acá. ¿Esto qué significa? El método save, si se fijan bien, devuelve la entidad que se guardó y por lo tanto la podemos retornar directamente. Y listo, ya lo tendríamos creado, el primer método que nos están pidiendo en nuestro proyecto en particular, que es el método que crea una tarea. Ahora, para hacer esto de manera transversal completa, vamos entonces a ir al controlador ahora y a crear una funcionalidad en el controlador que nos permite efectivamente crear una tarea. Y de paso vamos probando el proyecto. Vamos al controller, al task controller, y aquí en el task controller, recuerden, la capa del controlador solo debería comunicarse con la capa de servicio. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos es private, final, task service, y entonces nos va a pedir aquí lo mismo. Él lo hace ganar automáticamente, adicional, acá lo tenemos, y ahora lo que tenemos que hacer es, de una manera muy sencilla, vamos a organizar aquí un poquito el código, es hacer un método que nos permita, desde Swagger o desde el controlador, poder crear una tarea. Para ello vamos a utilizar una anotación de Spring que se llama @postmapping. @postmapping es una anotación que nos va a permitir crear elementos. Semánticamente es eso lo que significa. Vamos a crear el método public task create task, y a esto se le pasa por parámetro ¿qué cosa? El DTO que hemos creado. Para ello, además, es necesario utilizar la anotación request body. Y vamos a añadir task in DTO, task in DTO. Creamos acá. Y aquí ahora lo que vamos a decir es this.taskService.createTask, que es el método que hayamos creado ya en el servicio. Y aquí sí le pasamos el task in DTO. En este caso, hemos creado este método
y le decimos return acá para que lo devuelva. Bien, de esta forma ya tenemos creado. Aquí nos falta un elemento nada más. Además de REST deberíamos usar la notación request mapping. Request mapping es una notación que nos va a permitir definir como el camino de nuestro controlador. En este caso, nuestro controlador gestiona tareas. Y aquí lo más ideal es poner task o barra task. Bien, de esta forma, siempre que tengamos un controlador debe ser en plural. La buena práctica de la SAP dice que se ponga en plural con respecto a la entidad que gestiona. En este caso, gestiona tasks. Y de esta forma ya tenemos nuestro primer controlador creado. Entonces ahora vamos a tratar de iniciar nuestro proyecto, a ver si funciona y a ver si ya tenemos cómo crear una tarea. Vamos a darle acá a ejecutar. A ver qué nos dice. Iniciamos un poco acá. Nos dice que inició correctamente. Vamos a ir ahora de nuevo al Swagger. Vamos a dar acá actualizar y vean que aquí ya nos sale Task Controller. Y dentro de Task Controller nos sale un post para crear una tarea. Y aquí ya nos pone los datos que tiene el input, el DTO que hemos creado. Vamos a crear una tarea de ejemplo de tarea. Y aquí en el título ponemos tarea 1, por ejemplo. Le damos crear. Y al darle crear, fíjense que ya se nos creó una tarea y se devolvió. Dice que el ID de la tarea es 1, primera tarea que creamos. El título de la tarea, la descripción de la tarea, la fecha de creación, el tiempo estimado. Si está finalizada falsa, recordarán que estos campos que están acá son los que en el mapper pusimos manualmente. Y de esta forma ya tenemos la tarea creada. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en la base de datos? Para ver esto en la base de datos, lo vamos a hacer usando la consola de H2. Si se fijan bien, volviendo al proyecto, aquí tenemos en el Application YML, tenemos la ruta H2 Console y tenemos que le hemos puesto de usuario A y contraseña A. Para ello entonces, vamos a copiar esta ruta, vamos a venir a la web y aquí ponemos localhost 8080 y en vez de poner barra Swagger UI, vamos a poner barra H2 Console. Y al entrar ahí ya entramos a la consola o al manejador de la base de datos embebida que estamos usando. Por defecto, aquí está la base de datos, se llama todo app, creo que es el nombre que hemos usado, todo app, usuario A, contraseña A. Y probamos primero la conexión. Dice que no se pudo conectar. Bien, como no se pudo conectar, entonces lo siguiente sería verificar un elemento más. Vayamos a la aplicación y agarremos esta URL que está acá, como parte del proyecto, copiamos y pegamos, y venimos acá donde dice JDBC URL y copiamos ahí. Y ahora sí debería funcionar. A, usuario A, le damos test y funcionó. Cuando le demos test se borra el password, por lo tanto lo volvemos a poner y le decimos conectar. Y una vez que nos conectamos, ya estamos dentro de la base de datos H2. Para ello, entonces, vamos a venir aquí donde dice Task, que es la tabla que, como ven, hemos creado, recordarán, y aquí están todos los campos de nuestra tabla. Lo que podemos hacer es darle un clic encima de la tabla Task que hemos creado, y aquí le decimos Run. Y cuando le decimos Run, entonces ya aquí nos salen los campos que estamos creando. Podemos intentar crear otra tarea, por ejemplo, esto es un ejemplo de tarea 2, tarea 45, en el título, le damos a ejecutar, aquí nos dice que se creó la tarea 2 y ahora vamos a ir a la base de datos a ver si efectivamente se creó. Ejecutamos la consulta acá y aquí está la tarea 45 creada con todos los valores. De esta forma podemos ir viendo en el proyecto e ir probando cosas a medida que necesitemos. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda funcionalidad de nuestro proyecto. La segunda funcionalidad de nuestro proyecto es obtener todas las tareas creadas. Para ello, entonces volvemos al IDE, vamos a parar la ejecución para seguir desarrollando y entonces volvemos otra vez desde la parte inferior de la aplicación, o sea, desde la capa de persistencia. Vamos a la capa de persistencia, repositorio, y aquí necesitaríamos entonces obtener todas las tareas. JPA Repository es una interfaz que ya nos provee una funcionalidad para obtener todos los elementos que están guardados en la base de datos. Si nosotros queremos curiosear un poco
Vamos a la implementación de JPA Repository y aquí vamos a tener que hay un método que se llama findAll. Este método findAll nos permite obtener todos los elementos de la base de datos. Podemos obtenerlo de muchas formas, ordenado, sin ordenamiento. En este caso es un ejemplo simple y lo vamos a obtener todos los elementos. Bien, cerramos acá. Por lo tanto, no necesitamos implementar nada en la capa de persistencia porque ya la interfaz desde la cual heredamos nos tiene una funcionalidad para obtener todos los elementos. Entonces vamos a la capa de servicio. Y aquí en la capa de servicio vamos a implementar un método que nos permita obtener todas las tareas. Para ello, public, las tareas que nos va a devolver, todas son una lista de tareas, utilizamos la estructura de datos list, y aquí ponemos task, y aquí le decimos find all o get all, el nombre que estimemos. Y aquí lo que hacemos es, de alguna manera, obtener todas las tareas. Para ello, entonces, vamos a decirle this.repositorio, que ya recordaremos, vimos ahorita, tiene la funcionalidad, y buscamos aquí find all. Si revean acá, find all ya nos devuelve la lista de tareas. Por lo tanto, utilizamos find all. Listo. Ya tenemos implementada nuestra funcionalidad utilizando Spring Data JPA que nos permite obtener todas las tareas. Ahora, como siempre, vamos de nuevo al controlador a implementar el getAll para ir viendo cómo se ve en el Swagger. Para ello, vemos al controlador, la capa superior, y utilizando una funcionalidad similar a esta, implementamos acá abajo. En este caso vamos a usar un get. El get es dentro de los recursos de HTTP que nos permite obtener información desde una API. Para ello vamos a utilizar getMapping. Vamos a poner aquí public. Esto nos devuelve una lista. Aquí ponemos la lista, por ejemplo, task. El list no está incluido. Damos control espacio, lo incluimos. Y aquí le ponemos find all o el nombre que queramos al método. El nombre que queramos al método. Aquí implementamos. Y entonces, como ya tenemos el método en el servicio, simplemente sería decir return this.taskService.final, que fue el método que implementamos ahora mismo. Le damos acá y ya tenemos implementado en nuestra aplicación el método número 2 que nos devuelve todas las tareas creadas. Vamos a probarla nuevamente. Le damos acá a ejecutar. Se ejecuta nuestro proyecto. Ya levantó. Recuerden que esto es una base de datos en memoria, lo que significa que cada vez que cerramos e iniciamos el proyecto se pierden todos los datos. Vamos entonces ahora al Swagger y vamos a crear nuevas tareas. Por ejemplo, vamos a crear esta tarea. Vamos a crear otra tarea más acá. Vamos a ejecutar. Se creó también la tarea número 2 y ahora vamos a ver si ya tenemos la funcionalidad findAll. Recargamos acá y ahora aquí ya tenemos un get que se llama findAll. Le damos intentar y cuando lo damos a ejecutar ya nos obtiene ya todos aquellos elementos que están en la base de datos. La primera tarea que hemos creado y la segunda tarea. Y de esta forma ya tenemos cubierta la segunda funcionalidad de nuestro proyecto. Vamos entonces ahora a la tercera funcionalidad que nos están pidiendo en el proyecto. Bien, la tercera funcionalidad que nos están pidiendo en el proyecto es obtener todas las tareas por estado. O sea, yo quiero obtener todas las tareas que están on time, por ejemplo, o todas las tareas que están late, o sea, atrasadas. Para ello, el usuario por la API me va a decir, dame todas las que están en el estado tal y yo se las tengo que devolver. Aquí tenemos varias opciones. Como siempre, vamos a implementar o comenzar implementando por la capa más baja de nuestra aplicación, que es el repositorio. Vamos al repositorio y aquí tenemos varias opciones. Primero, lo que nos están pidiendo requiere hacer una consulta a la base de datos que nos dé todas las tareas en determinado estado. Partiendo de ahí, tenemos que ver qué opciones tenemos en JPA para hacer esto, o en MySQL o en SQL de manera general. Podemos hacer una query nativa, podemos hacer una query Spring Data JPA, podemos hacer cualquier variante. En este caso vamos a hacer una query utilizando Spring Data JPA. Para ello, Spring Data JPA nos provee un mecanismo en el cual nosotros podemos, utilizando determinada sintaxis, poder acceder a los valores de la entidad. En este caso, vamos a implementar en el repositorio una consulta utilizando Spring Data JPA. Para ello sería, lo que nosotros lo tenemos que devolver es la lista de tareas. Por lo tanto, es una list
de tareas. Vamos a incluir list, que no está en esta clase todavía. Y vamos a utilizar una sintaxis muy especial de JPA que se llama, por ejemplo, find all. Vean que aquí el IDE nos está ayudando a completar. Find all by. Y aquí podemos elegir cualquiera de los atributos de nuestra entidad. En este caso, el atributo que nosotros queremos es task status. ¿Está bien? Find all by task status. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es pasarle a nuestro método el task status que nosotros queremos. Le pasamos un task status y aquí sería el status. Y listo. Ya con esto, Spring Data JPA sabe, perdón, vamos a cambiar acá a público, porque si no, no es accesible. Ya con esto, Spring Data JPA sabe que tiene que conectarse a la base de datos y obtener todo. Para eso es Find All by Task Status. Obtener todo por un estatus determinado. Y ese estatus se lo estamos pasando por parámetros. Bien. Entonces ya tenemos nuestra función de repositorio realizada. Ahora, ¿dónde vamos? A la clase del servicio. Vamos a Task Service. Y aquí lo único que tenemos que hacer es decirle public. Es una lista igual de tareas, lo que nos va a devolver. Una lista de tareas. Y le decimos aquí un nombre cualquiera a nuestro método, find all by task status. No tiene por qué llamarse igual que lo pusimos en el repositorio. Y aquí le pasamos task status, el status. Y como ya tenemos ese método implementado en el repositorio, le decimos acá return this.task repository.find all by task status. Y aquí lo que le pasamos es el status. Y automáticamente eso hará una query sobre el repositorio y nos obtendrá por el estado que hemos pasado. Ya terminamos la implementación necesaria en la capa de servicio. Vamos entonces ahora a la capa de controlador para implementar un controlador en nuestra API que le permita al usuario interactuar con él. Vamos entonces aquí a Task Controller y esto será un get mapping de igual manera. Como es obtener datos, es un get mapping. Entonces, vamos a hacer, pero este get mapping no puede ser igual que el otro. Y vamos a ponerle acá una ruta a este get mapping. Por ejemplo, puede ser by status, o puede ser status, y que le pasen luego el status. ¿Está bien? Ahora, esto que hemos puesto acá en este get mapping es un tipo de consulta. En este caso creamos una ruta y si se ve en esta ruta tiene una variable. Esa variable se llama status. El usuario entrará en ese valor de esa variable, un valor determinado, y nosotros tenemos que capturarlo en nuestro controlador. Para ello vamos a renombrar acá primero, final by status. Y aquí tendremos que definir el status posible que puede poner el usuario. Para ello vamos a utilizar una notación de Spring que se llama path variable. Esto lo que significa es que vamos a leer una variable que está en el path de la URL. En este caso la variable se identifica en ese path por el nombre status, que es este nombre que hemos colocado acá. Y esa variable, ¿de qué tipo puede ser? Es del tipo task status. Un espacio acá. Le ponemos acá status. De esta forma, el usuario entrará un valor, ese valor obligatoriamente lo estamos forzando a que sea de este tipo task status, y ahora tenemos que llamar al método correspondiente de nuestro servicio que nos va a permitir obtener eso. Para ello, find status. Y aquí le pasamos el status. Y listo. Con eso hemos terminado nuestra tercera funcionalidad de la aplicación. Vamos entonces a ejecutar nuestra aplicación y probemos a ver cómo va. Ejecutamos. Aquí inició. Vamos a nuestra API nuevamente. Actualizamos nuestra API a ver si aparece ese get, task controller, y ya aparece ese get por status. Entonces vamos a crear una tarea o par de tareas. Creamos una, podemos crear otra así mismo. Ya tenemos dos tareas creadas. Vamos a decirle obtener todas las tareas. Y aquí nos la obtiene todas y ahora vamos a decirle obtener por status. Si se fijan bien, on time, on time. Por lo tanto, el status por el que tenemos que tener las tareas para la que no hay resultado es por el status on time. Venimos acá, le damos try y aquí nos dice los posibles valores. Como es un enum, Spring es capaz de ver los posibles valores que tiene ese enum
y solo dejarnos acá en Swagger elegir uno de esos posibles valores. Si le decimos onTime, va a ejecutar la query y nos va a traer dos resultados. Pero si le decimos late, como no hay ninguno, debería traernos resultados vacíos. O sea, una lista vacía. No hay elementos. ¿Está bien? Podemos hacer más cambios, probar, hacer un cambio en la base de datos y demás. Pero bueno, básicamente viene por ahí y funciona correctamente. Bien, vamos entonces ahora a ver la cuarta funcionalidad de nuestra aplicación, que ahora se pone un poquito más interesante. En la cuarta funcionalidad de nuestra aplicación nos están pidiendo marcar una tarea como cumplida. Fíjense que nosotros tenemos acá las tareas que hemos creado y las tareas están finish false. Sería marcar una tarea como cumplida. Para ello, esto lo que lleva es ejecutar a nivel de base de datos un update. ¿Está bien? Hacer un update en la base de datos requiere ejecutar lo que se conoce como una consulta nativa. Una consulta nativa utilizando Spring Data JPA o repository. Para ello, entonces, vamos a ver cómo se hace. Vamos nuevamente a nuestro tag repository y en nuestro tag repository vamos a crear lo que se conoce como una consulta nativa. Vamos a crear public. La consulta nativa vamos a decir que no devuelve nada porque es una operación de actualización. Yo cambio un valor y listo. Y vamos a decirle aquí update finish status. Update, o vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle mark task as finished. Este nombre no importa. Marcamos una tarea como finalizada y le pasamos la tarea. Ahora, para pasarle la tarea, vamos a tener que utilizar lo que se llaman parámetros de camino, parámetros de método. Vamos a utilizar la notación param y en este param vamos a ponerle id y aquí le vamos a pasar el id de la tarea que queremos actualizar. ¿Está bien? Aquí ya tenemos nuestro método básico. Ahora tenemos que hacer la query nativa para que cuando llamemos ese método se ejecute una query nativa que basada en ese id de tarea ponga esa tarea como finalizada. Para ello vamos a utilizar una anotación que se llama @query. @query es una anotación que nos va a permitir ejecutar queries en Spring y esas queries pueden ser nativas. Bien, ahora el posible valor de esa query, ¿cuál es? Value, donde vamos a poner entre paréntesis la query que queremos ejecutar y además tiene un segundo parámetro que se llama native query true o false. Si ponemos native query true significa que la query que está en este value se va a ejecutar de manera nativa. Eso significa que se va a ejecutar en dependencia del gestor de base de datos que estamos utilizando. Bien, ahora vamos un momentico a volver a la herramienta de bases de datos. Estamos acá, a ver si está corriendo el proyecto. Está corriendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es este campo finished, está como true o false, ponerlo como true. Bien, entonces la consulta nativa, ¿cuál sería? Sería una consulta más o menos así. Update o actualizar task poniendo el campo finished. ¿En qué valor? En valor true, donde el ID sea igual al ID de una tarea determinada. Por ejemplo, vamos a poner aquí el ID de tarea 2 para probar a ver si esta consulta nativa nos pudiera funcionar. Eliminamos esto de acá arriba y ejecutamos esta query a ver qué dice. Le damos a ejecutar, se desconectó. Nuevamente, conectar. No hay valores. Vamos a crear. Hayamos ejecutado la app. Vamos a crear 1 y 2. Ahí se creó. Volvemos a la base de datos. Marcamos aquí, le damos run. Hay 4 valores. Bien. Vamos a ejecutar este momento. Le decimos aquí update task set el campo finished con valor true where el campo id sea igual a 1, por ejemplo, y marcamos aquí un puntico. No sé si este id permitirá esto, creo que lo permite. Le vamos a darle aquí run a ver, y aquí dice esta consulta elementos actualizados 1, por lo tanto en teoría funcionó. Vamos a quitar esta consulta, la vamos a copiar para ponerla ya en Spring
y vamos a darle listar acá otra vez a ver qué hace. Vamos a decirle aquí para ver si en realidad lo cambió. Select all from task. Le ponemos acá, no sé si será sencilla la minúscula. Bueno, aquí nos los trajo todos. Y el finished lo puso true. Así que la query que ejecutamos funcionó. Bien, entonces ahora esa query que ya copiamos vamos a llevarla a nuestra aplicación. Y aquí, en este value, ponemos la query. Y le quitamos acá. Ahora, este ID que está acá es este ID que está en este parámetro. Para ello vamos a utilizar dos puntos y el nombre de la variable que es ID. De esta forma ya se va a ejecutar una query nativa que va a funcionar. Nos faltarían dos elementos más. Uno, marcar esta query con una notación que se llama modifying. Esto lo que significa que esa query es una query de actualización y además de eso deberíamos marcar en el servicio como transaccional, lo que significa que esa operación se haga completa o no se haga. Esto es un elemento de Spring un poquito más avanzado, pero básicamente lo que significa es eso. Vamos entonces ahora al servicio. Ya tenemos la funcionalidad que marca una tarea como finalizada pasándole el ID. Vamos ahora al servicio a implementar esa lógica. Acá estamos en el servicio. Vamos a poner acá public. Esto no devuelve nada. Y aquí vamos a decirle update task as finished. Marcar la tarea como finalizada. Y aquí lo que se le pasa es el ID de la tarea que quiero marcar como finalizada. Y entonces aquí decimos this.repository. Y llamamos al método que hemos creado. Marcar task como finalizado. Y aquí le pasamos el ID. Esto no devuelve nada, por lo tanto no es necesario utilizar un return. Ahora vamos a probar cómo va esto del lado del controlador. A ver si funciona. Vamos a ver esto que está acá. Y ahora, como esto que lo que estamos haciendo es actualizando un solo campo de tarea, lo ideal es utilizar un verbo HTTP que se ajuste para actualizar parcialmente los datos. Para esto lo que se debería usar es un método HTTP llamado patch. Entonces vamos a utilizar aquí patch mapping y en este patch mapping lo que podemos pasar es update, por ejemplo, by finished o mark as finished, así mismo como lo hemos creado. Mark as finished y luego le pasamos el ID. Este ID, ¿qué ID es? El ID de la tarea. Semánticamente se entiende que es el ID de tarea. ¿Por qué? Porque estamos en el controlador de task. Así que semánticamente se entiende. No hay que ponerle aquí task ID. Bien, entonces implementamos el método ahora public. Este método no devuelve nada, aunque vamos a utilizar una técnica interesante que se llama response body. Y aquí vamos a pasarle body. ¿Está bien? Response body no, response identity. Response identity y aquí vamos a pasarle body y aquí vamos a decirle mark as finished. Y aquí lo que se le pasa de cosa es, nuevamente, estamos pasando un elemento como variable en la URL. Aquí marcamos path variable y en este path variable marcamos el campo que de alguna manera se llama status. Perdón, ID en este caso. Es un campo de tipo long, que es el identificador de la tarea que queremos actualizar. Y aquí entonces lo que hacemos es decirle this.taskService. Y llamamos al método ahora que hace esto en la tarea. Y aquí lo que le pasamos que es el ID. Este método aparentemente no devuelve nada, pero sí tenemos que devolver algo. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que los métodos HTTP devuelvan algo para que la persona que está consumiendo la API sepa. En el caso de una operación de actualización o de una operación, digamos, de eliminación, es bueno siempre devolver un estado HTTP, en un caso que no devuelva nada, que se llama not content. Corresponde con el código 204. Para ello vamos a decir aquí return y vamos a decir HTTP response
perdón, response identity, y aquí lo que le podemos decir es off o accepted o not content. Not content.build. Esto es lo que está diciendo que es que de alguna manera luego de que se ejecute la operación retorne 204 siempre, como para que la persona que consume la API no se quede esperando. Bien, vamos a probar esto ahora. Vamos a cerrar acá, vamos a actualizar y a ejecutar. Aquí estamos ejecutando el proyecto nuevamente. Inició, volvemos a nuestra API, actualizamos, a ver si ya tenemos el patch acá. Ya tenemos el patch, acá. Vamos a crear un objeto o una tarea. Aquí la hemos creado, el ID de tarea es 1 y en finalizado está false. Vamos a venir ahora al patch, marcamos aquí y le decimos que vamos a marcar como finalizada la tarea 1. Le damos a ejecutar. Esto nos devolvió un error, internal server error. Ocurrió un problema, tenemos que ver qué puede hacer. No tengo ni idea yo tampoco. Vamos a ver acá. Bien, esto nos está diciendo que una operación transaccional requerida, lo que les comentaba ahorita, que olvidé ponerlo. Cerramos acá, vamos entonces al servicio y a esta operación que hace un cambio de datos hay que marcarla como @transaction. Ponemos aquí @transaction. Y esta operación @transaction ya debería funcionar. Venimos acá, ejecutamos nuevamente. Mandamos a crear una tarea para probar. Actualizamos. Accedemos. Crear tarea. Le damos a ejecutar. Se creó la tarea con ID 1. Ahora vamos a marcarla. Tarea 1. Y aquí nos dio 204. ¿Esto qué significa? Que el método se ejecutó correctamente. Entonces, en teoría debería haberse cambiado el estado de la tarea. Vamos a ir a otro método que tenemos acá. Por ejemplo, el find_all para ver si ya lo cambió. Venimos a find_all ahora y le decimos, damos todos los objetos y nos dice finish true. O sea que nuestro método de cambiar el estado de la tarea finalizado funcionó correctamente. Bien, ahora tenemos algunos detallitos aquí que podemos mejorar. Por ejemplo, vamos a decirle que cambie el estado de la tarea 5. ¿El estado de la tarea 5 existe? No. Vamos a ver qué hace esto. Cuando le decimos 5, él no va a seguir devolviendo 204, pero nunca nos dijo que esa tarea no existía. Por lo tanto, sería bueno mejorar eso y de alguna forma decirle al usuario que si va a mandar actualizar el ID de una tarea que no funciona, que no existe, entonces decirle que esa tarea no fue encontrada de alguna manera. Bien, para eso se utilizan excepciones y se utiliza un estado HTTP que se llama 404 no found. Para ello vamos a mejorar un poquito nuestra aplicación ahora. Vamos entonces al código nuevamente, cerremos acá y tenemos muchas formas para hacerlo, pero la principal forma es utilizando excepciones. Bien, volviendo a nuestro código, vamos entonces al paquete de excepciones para crear una excepción que sea capaz de manejar los diferentes tipos de problemas que puedan tener lugar en nuestra aplicación. Vamos aquí, creamos una clase y vamos a decirle to do exceptions. ¿Qué será? Esto es una clase genérica, a lo mejor no es la buena práctica, pero nos va a servir ahora, que nos va a permitir de alguna manera manejar todos los estados de excepción que puedan tener lugar en nuestra aplicación. Para ello creamos esa clase que va a estar dentro del paquete exception y vamos a extenderla de una clase de excepciones. Podemos aquí decirle extiende desde dos tipos de clases, o de la clase exception de Java o de la clase runtime exception. Aquí hay un tema un poquito más avanzado de Java también, que son las extensiones chequeadas y las extensiones no chequeadas. Si la extensión es chequeada, significa que al final de la firma del método tiene que poner la extensión que está lanzando. Si es no chequeada, significa que no la debe poner. Me gustan las extensiones no chequeadas. Son más riesgosas, pero si tienes un control y cuidado a la hora de programar, puede funcionar. Entonces vamos a utilizar runtime exception y nuestra clase de excepciones va entonces a implementar o va a tener dos atributos fundamentales. Un atributo que es private string
message, que es el mensaje asociado a la excepción que vamos a lanzar, y va a tener también el atributo private HTTP status, que es el HTTP status, el estado del código HTTP. Eso es para desde dentro de la aplicación ya poder lanzar un código HTTP o un estado de código HTTP. Además de esto, nuestra clase, para que sea compatible y funcione bien, vamos a añadir código. Vamos a sobreescribir el método runtime exception que está acá. Recuerden que nosotros estamos heredando esta clase de excepciones y vamos a pasarle el mensaje de error a las clases superiores para que internamente, después en términos de debug, funcione mejor. Bien, y además de esto vamos a añadir el código HTTP, el otro atributo, HTTP status. Y aquí sería decirle this.message, recibe el message, además de pasarlo a la clase padre, se lo doy a la clase actual y this.http status recibe HTTP status. De esta manera ya tenemos nuestra clase de excepciones para poder utilizar. Vamos a añadir a nuestra clase de excepciones @data para habilitar los getters fundamentalmente, aunque podemos usar solamente @get. Y con esto va a funcionar correctamente. Bien, ahora con esta clase de excepciones que vamos a hacer, cuando pase algo en nuestra aplicación, vamos a lanzar una excepción que luego será capturada por otro elemento dentro de Spring que nos falta por definir. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, listo esto, entonces vamos a nuestro servicio y vamos a modificar un poquitico este método. Y a este método vamos a decirle que si ese ID que el usuario está buscando no existe, que nos lance un mensaje de error diciéndole que ese estatus no fue encontrado. Bien, para ello vamos a utilizar un método del repositorio de Spring Data Repository que se llama find by ID. Este método que nos permite buscar en la tabla tareas por ID y automáticamente viene junto con la interfaz JPA repositorio y no tenemos que programarlo. Y aquí le pasamos el ID. Este método, si se fijan bien, nos devuelve seguramente un optional. Bien, vamos a ver, nos devuelve un optional de tarea. O sea, si la tarea se encuentra, va a estar en ese optional y si no, ese optional va a estar vacío. O sea, vamos a decirle aquí optional task. Le decimos aquí optional task. Guardamos acá y ahí lo tenemos. Y entonces vamos a decir ahora, si optional task punto is empty, o sea, si no hay tarea, entonces vamos a lanzar la extensión. Y si no, bueno, la aplicación sigue funcionando normalmente. Vamos a decirle aquí throw new y la clase de excepción que hemos creado. En este caso es todo exception. Todo exception se le pasan dos parámetros, el mensaje y el código HTTP. El mensaje va a ser en este caso, por ejemplo, task not found. Y además de eso, le vamos a pasar un código HTTP, que sería HTTP status punto not found. Y en este caso ya le estamos pasando el código HTTP para que después la app lo muestre cuando devolvamos ese error. Bueno, ya con esto hicimos una validación adicional. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que mejorar nuestro controlador para que sea capaz de manejar estas excepciones adecuadamente. Para ello, Spring brinda una cosa que se llama el Controller Advice. El Controller Advice es un mecanismo que tiene Spring para poder manejar de manera general en todas las aplicaciones todas las excepciones que se lancen. Para ello, entonces, vamos a añadir dentro del paquete exception un elemento más que va a ser el Controller Advice de nuestra aplicación. Eso significa que cualquier aplicación que llegue al controlador, él la va a capturar y la va a mostrar de una manera adecuada en el controlador de nuestra aplicación. Vamos allá. Bien, entonces vamos a Exception y creamos el Exception Handler. El Exception Handler es un mecanismo que nos va a permitir manejar, como les comentaba, todas las excepciones de nuestra aplicación. Estos códigos boilerplate siempre es el mismo también, copiamos y pegamos, ya lo teníamos previamente. Y aquí, entonces, tenemos el Exception Controller Advice. Aquí tenemos el todo app exception, la excepción que hemos creado, todo exceptions,
response identity, que es el objeto de respuesta. Vamos completando. El nombre de la extensión que hemos creado para nuestro proyecto en la clase padre pudiera ser. Esto es propio del controlador Spring. Y aquí es. Y listo. ¿Esto qué hace? Esto cuando una aplicación o cuando nuestra aplicación lanza una extensión de manera general, antes de que esa extensión se muestre de manera descontrolada en el controlador, lo que hace es que maneja y la ayuda a que el controlador renderice mejor esta extensión, o sea, la visualiza correctamente en dependencia de la forma en que la queramos mostrar. Para ello, entonces, vamos a probar esto ahora. Vamos a ejecutar nuestra aplicación y ahora vamos a ver la diferencia entre cómo lo hacía antes y cómo lo hace ahora. Recuerden que antes poníamos un ID que no iba y le seguía dando 204. No te decía que ese elemento no estaba, o te daba un error a la medida. Bien, vamos a probar ahora. Vamos entonces a nuestra API y vamos a decirle que obtenga el elemento ahora. Ahora cuando le decimos que obtenga el elemento, él nos dice aquí 404. Ya no nos está dando un mensaje de 204 como si no hubiera pasado nada. Ahora nos dice 404, que es el código HTTP no phone que habíamos lanzado, y lo que nos dice aquí en el mensaje es task no phone, que task no phone es el elemento que le hemos puesto acá en el servicio como para que nos mostrara. Y básicamente de esta forma ya mejoró un poco nuestra aplicación. Ya no se van a hacer llamadas a la base de datos si la tarea no existe previamente. Bien, entonces vamos ahora a la última actividad que tiene nuestro proyecto. La última actividad es eliminar una tarea. Para eliminar una tarea, entonces nosotros lo que debemos hacer es básicamente otra consulta sobre la base de datos que nos permita eliminar una tarea en sí. Bien, entonces para ello vamos a utilizar una funcionalidad que nos brinda Spring Data JPA o Spring Data, que se denomina Delete by ID, que nos permite de igual manera eliminar un elemento basado en su identificador. Para ello no tendremos que hacer nada en nuestro repositorio, todo lo podemos hacer desde la caja de servicio. Y la lógica sería similar. Copiamos este método si queremos. Y ahora lo que hacemos es renombrar este método. Delete by ID. Le pasamos el ID y este método elimina. Lo primero que hacemos es similar. Verificamos que la tarea esté primero antes de eliminarla. Si no, mandamos un mensaje de task no found. Y aquí lo que hacemos es, entonces, en el repositorio, llamar a un método JPA. Se llama delete by ID. Y entonces le pasamos ese ID. Este método de igual manera no devolvería nada y lo que nos permitiría sería eliminar una tarea basada en CD siempre y cuando esa tarea exista. A nivel de controlador vamos a implementar ahora esto. A nivel de controlador deberíamos usar un verbo HTTP que se use para eliminar. Y para ello vamos a usar el verbo delete mapping. Vamos a agarrar acá, cambiamos esto que está aquí por delete mapping. Aquí continuamos usando el ID para pasar el identificador de la tarea que vamos a eliminar. Y le podemos cambiar y podemos decir delete by ID o delete simplemente. Y aquí en vez de llamar a este método, llamamos al método que hemos creado que se llama delete by ID. Y le pasamos el ID. Y básicamente con esto hemos concluido. Vamos entonces a probar esto nuevamente. A ver si anda este método ahora. Ejecutamos. Se está hackeando nuestro proyecto. Volvemos al Swagger. Refrescamos. A ver si aparecen todas las funcionalidades ahora. Vean, en delete aparece marcado como rojo. Vamos a crear la tarea. Creamos la tarea con ID 1. Vamos a crear otra tarea con ID 2. Vamos a obtener todas las tareas. Para saber si están las dos. Están las dos tareas ahí. Ahora entonces vamos a obtener, a eliminar la tarea número 2 que hemos creado. Primero vamos a intentar eliminar la tarea 6 que no existe. Y aquí nos dice 404, tarea no encontrada. Vamos a mandar a eliminar la tarea número 2 que tenemos acá, le decimos ejecutar y nos dio 204. No hay content, así que en teoría se debería haber eliminado. Vamos a obtener todas las tareas nuevamente y solamente tenemos la tarea número 1. ¿Queremos comprobarlo más? Vamos entonces a la base de datos. Hacemos este ROM que está acá, bueno, se desconecta porque apagamos y cerramos sesión.
y le damos acá y tenemos una sola tarea que es la IDEO. Y de esta forma hemos eliminado entonces la tarea. Bueno, hasta aquí el proyecto que te quería mostrar en el cual implementamos una API para manejar tareas de manera completa utilizando todos los recursos que Spring tiene a su disposición para implementar una API como se desarrolla en realidad en producción o un proyecto real. Espero que te haya sido útil. Si quieres aprender más sobre Spring, próximamente vamos a sacar un curso en el cual vamos a explicar todos estos elementos, pero mucho más a fondo, explicando bien qué es un bin, el ciclo de vida de un bin, cómo funciona Spring internamente y todos los elementos. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas nuevos videos y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.